Si vos también podés grabar, Yo, ay, si no me vas a recargar mucho este equipo. no, después lo borrás, no hay problema. No, vos sabés que hasta ahora no lo borré porque, Ah, espera que lo voy a poner. Me estás pidiendo más neuronas de las que tengo disponibles. bueno, ¿Saben? Es impresionante, ¿no? No te puedo decir si estoy grabando. Sí, me sale algo que me dice recording. bueno, Ahí viene Leandro que me va a dar una mano. bárbaro, gracias. ¿Está grabando? No, Porque Caro tiene, Vero tiene, ahí está, sí, ya está. ahí está, Sí, sí, perfecto. sí, no tengo todas las neuronas disponibles, gente, Bueno, pasa. Tengo algunas. Bueno, miren, vamos a trabajar lo que yo me... ¿quién dijo que le gustó el ejemplo de Brasil? Porque no sé cuál leyeron. Sí, ¿cuál es el ejemplo de Brasil, Solange? Donde estaba exponiendo que habían chicos que tenían como problemas, Con las digamos, en familias. casa y Ah, luego, sí, claro, luego los sí, llevaban sí, como a otro centro. sí, sí. Bueno, ese es un ejemplo de un trabajo que hicieron personas, colegas, que tomaron un taller que hicimos en Brasil, donde discutimos, presentamos, trabajamos el sentido de la mediación familia por familia y por qué no funcionaba eso, ¿sí? Y yo les conté, digamos, las tres ideas que nosotros tenemos, tres, cuatro ideas sobre procesos que tienen que ver con mediación y ellas lo usaron para diseñar la estrategia, la diseñaron ellas. Hola, Edgardo, Hola, ¿qué te interesa del modelo generativo? No, te estoy cargando, Edgardo, estamos revisando qué hizo la gente con las lecturas. Este, ¿Qué tal si coordinamos lo que va a suceder en esta clase? La gente está planteando que necesita entender un poco más de epistemología y teoría, que de alguna manera les crea, bueno, están enfrentando las diferencias entre el modelo generativo, el modelo sistémico, el modelo estructural, ¿viste? Y el modelo multigeneracional. Y digamos, por la formación que tiene Olga, y yo conozco a uno de los dos formadores, es una persona que trabaja mucho con modelo estructural. Así que ese es un tema a aclarar. Hay gente a la que le gustó mucho el ejemplo de Rosa Salvaje, que yo pensé que lo podíamos trabajar hoy para trabajar modelo generativo. Es un ejemplo precioso. Y yo tengo el PowerPoint, viste, es de lo que podría ser introductorio con algunas definiciones, pero me gustaría que te aprovechemos a vos, que no vas a estar tantas veces con nosotros, ok. porque te vas a ir de vacaciones a Irlanda y bueno, vas a mirar los acantilados, esos maravillosos y todo esto. Así que contame que pero lo que yo pensaba era que veamos ejemplos para empezar, viste, a levantar los conceptos de los ejemplos. No sé si te parece bien eso, Ok. o tenías otra idea para hoy, o pensabas mostrar algo de tus maravillosos PowerPoints, o No, qué consideras yo no tenía idea de lo que iba a hacer hoy. Yo iba a dejar acá. que tú corrieras Totalmente. y yo me uno, Ok, soldado de fila. ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Todos leyeron el artículo donde aparece el ejemplo de Rosa Salvaje? Mm, No. No, 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 no. Bueno,
Vamos a contar el artículo de Rosa Salvaje, porque podemos trabajar bien procesos generativos. Ujú. Y quizás después nos dividamos en grupitos y si trabajaron ejemplos, lo pueden trabajar juntos. También le podemos pedir a Edgardo, que es un supervisor muy divertido, que traiga ejemplos prácticos a donde nos puede contar qué le presentaron los alumnos y qué se le ocurrió a él. ¿Sí? Tiene que saber que Edgardo y yo tenemos una formación diferente y tenemos versiones parecidas y diferentes de la generatividad. Algo ya lo planteó Edgardo ayer, en el sentido, y esto es muy importante, ayer no, en la última clase, digamos, Edgardo les planteó, él viene de una tradición ericksoniana, no les voy a contar las cosas que hizo antes, como ser payaso, espiritista, masajista, tiene una historia muy divertida, Edgardo. Pero por el tipo de historia, por Milton Erickson, que se ve bien en ese ejemplo también, etcétera, y por las cosas que a él le interesan, él trabaja con una idea. A ver, si ustedes van a trabajar con modelo generativo, van a trabajar con lo que sucede en un espacio relacional, ¿sí? Y eso es, si ustedes quieren, tiene 4 dimensiones o 5. Digamos, esa acción sucede en el espacio relacional, tiene que ver con lo que hacen las personas juntas, y lo que hacen las personas juntas tienen múltiples dimensiones. Digamos, ocurre en el espacio relacional, o sea que tiene una dimensión de, si ustedes quieren, escena, que considera el espacio, lo que sucede y cómo se va transformando, ¿sí? Eso aparece en la sistémica desde mucho tiempo atrás, digamos, tiene que ver con, no sé si con el espacio, sí tiene que ver con toda la comunicación que se llamaba analógica, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la observación de movimientos relacionales, etcétera. O sea que hay cosas que suceden en el espacio. Y eso a Edgardo le gusta mucho. A él le gusta mirar las escenas, ¿sí? Y pensar en escenas. No solamente en ideas conceptuales, por ejemplo, estructura, modelo estructural, lo bajo a lo que estoy viendo y entonces entiendo la situación desde un modelo, ¿sí? Voy a mirar la estructura. O voy a mirar aspectos más dinámicos, relacionales, como podría ser lo sistémico, ¿sí? Que es como se veía antes, y también lo que se veía era cómo se repetían esas cosas, ¿sí? Uno tenía, digamos, durante toda la primera sistémica estaba la idea de que todas las familias tienen una estructura, entonces, digamos, uno baja la idea de estructura a los hechos y va a interpretar qué pasa con esa estructura. O va a mirar las relaciones entre las personas. Eso sucede en un espacio específico que está atravesado por emociones, por gestos, por tradiciones, está impregnado de situaciones culturales de diverso tipo, está atravesado por la historia familiar,
no solo por la cultura, sino por lo que uno puede ver en televisión, se sabe, ocurre en la familia, en las tradiciones, etc. ¿Ok? Eso no es algo abstracto, es algo que sucede, es algo que tiene que ver con las emociones, con el campo energético, con otras dimensiones de la relacionalidad humana, que es muy importante registrar y muy importante observar porque, digamos, estamos inmersos, ¿sí? En estos espacios, sí. Inmersos estamos, sí. ¿Quién está iniciando y se corta? Bueno. Entonces, a Edgardo le gusta mucho eso, le gustan mucho los efectos visuales también. Le gusta mucho crear escenas sorprendentes. Si no estás de acuerdo con mi versión, con mi versión sobre tu trabajo, Edgardo, tenés todo el derecho del mundo de decirme no estoy de acuerdo. Ok, ¿Ok? sí, sí. Sí. Yo eso lo tengo en cuenta, estoy ahí, participo, lo registro y es imprescindible porque ese es nuestro campo energético. Así como para Prigozhin el campo energético podía ser el calor, para nosotros esa es la energía que está presente. ¿Sí? Yo me fijo además en otras cuestiones. A mí me encanta la epistemología en acción, digamos, en ese sentido soy menos visceral y en algún sentido conceptual. Entonces entro pensando cómo narran, qué pasa, me hago más preguntas, ¿sí? Y cada uno tiene su estilo, digamos. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan cuál es el estilo de ustedes, cómo se mueven ustedes en los campos relacionales. Eso es importantísimo. ¿Sí? Porque cómo se mueven en los campos relacionales, cómo se mueven en relación a sus consultantes, qué están pensando, que puedan mirar la progresión, que puedan mirar procesos. Ustedes son un instrumento central en las situaciones en las que participan. Ustedes son su propio y principal instrumento. Y van a registrar de acuerdo a sus preferencias. Y van a tener ideas de acuerdo a las preferencias que tengan. Entonces, ustedes van a tener lineamientos del modelo generativo que creo que son muy útiles, pero además necesitan algo así como un buen canal, digamos, con el otro, como una presencia visceral, digamos, una presencia humana con sentimientos, en fin, en el campo relacional, pero también en ustedes. Y van a tener que registrar no solo lo que está pasando en el momento, van a tener que tener una visión o una perspectiva multidimensional. ¿Sí? Porque tienen que observar muchos registros al mismo tiempo. Cómo se van sintiendo, cómo proceden, cómo procede la persona que está con ustedes en todas las dimensiones no verbales, pero también en lo que dice, en lo que plantea, en cuál es el contexto, cuál es la práctica. Y cuando empiecen a aparecer cuestiones de historia o de problemas y posibilidades a futuro, van a tener muchos contextos relacionales actuando simultáneamente en el momento.
Nosotros no pensamos en la historia como algo que queda ahí y que tiene una impronta en la situación. Nosotros pensamos en la historia como escenarios, como coreografías, como sí, como espacios relacionales presentes en el campo. Sí, no es lo histórico, es lo que se vivió, pero que está presente en el campo relacional en el que nos estamos metiendo. ¿Ok? Y cuando ustedes están imaginando algo a futuro, también están trayendo escenarios posibles al campo presente, además de mirar toda la complejidad que tiene una situación presente. Esto que parece muy difícil de hacer, les aseguro que se vuelve una especie de hábito. Digamos, uno aprende a mirar en relación a diferentes contextos. Y les voy a decir, para los que saben de historia de la sistémica, que esto es lo que planteaba Bateson. Bateson nunca, no sé si les importa Bateson, para mí es fundamental. ¿Sí? Bateson lo que planteaba es que él miraba un proceso y miraba un proceso ecológico, no miraba digamos, ¿cómo se llama eso que ponen cuando hacen análisis en un vidriecito? No miraba algo congelado. Él miraba algo que era un devenir en el tiempo, que tenía múltiples contextos, ¿sí? Y que era un proceso en transformación, que esto era un proceso vivo, ¿sí? Era, y que en realidad uno tenía que mantenerse conectado con la vida como algo que transcurre, ¿sí? Como algo que sucede y que se va transformando. Esto es muy importante, porque desde un punto de vista epistemológico, él estaba mucho más lejos que la gente que lo tomó para entender la terapia, para trabajar en terapia familiar. Él estaba en una epistemología de procesos y de hecho, y esto lo digo para los que se formaron con Ángela, ¿sí? De hecho, digamos, un concepto, bueno, primero, las cosas se van transformando de acuerdo al contexto, a las relaciones y contextos que fluyen. ¿Ok? Fluyen en el tiempo, o sea que nosotros entramos a mirar cómo transcurren los procesos, no vamos a mirar situaciones congeladas de otro momento. ¿Ok? Él planteaba claramente que una cosa es este territorio vivo y otra cosa es el mapa con el que uno se acerca a entenderlo. ¿Ok? Uno no va a buscar en lo vivo el mapa, y ese fue el error de la sistémica y del modelo estructural en su momento. No hay una estructura. Lo que hay es una organización de relaciones dinámicas, recurrentes, que de alguna manera uno las puede mirar, puede ver cómo se suceden y puede eventualmente dibujar o proponer o imaginar una estructura, pero la estructura no está ahí como algo fijo. ¿Se entiende? Entonces, este concepto que ya aparece en Bateson, que es autopoiesis y que después lo va a trabajar Maturana, ¿sí? Autopoiesis, lo que plantea, digamos, es que las relaciones vivas, ¿sí? La vida, las relaciones humanas, si uno les hace un corte transversal en un momento arbitrario, puede decir, bueno, si miro la estructura o la organización la miraría de esta manera, pero lo que sucede es mucho más que eso.
¿sí? Entonces él está muy atento con esto y nosotros también estamos muy atentos, porque cuando vamos a aproximarnos a una situación para entenderla, podemos tener una idea, pero si lo que sucede no responde a la idea que nosotros tenemos, nosotros no es que lo vamos a cambiar, mejor cambiamos nuestra idea. ¿Sí? Y vamos a entrar a buscar en las situaciones que nosotros registramos, ¿qué otras posibilidades hay que permitan crear otras maneras de diseñar, comprender o participar en situaciones? Entonces, estos procesos dinámicos, ¿sí? De alguna manera producen procesos dinámicos, ¿sí? De naturaleza similar, producen una dinámica similar, es como, digamos, un proceso que se regenera, sí, que se genera a sí mismo permanentemente. Por eso no hablamos de estabilidad, por eso no hablamos de estructura como una cosa fija, por eso no hablamos de genograma como una estructura fija, por eso no hablamos de sistema como una estructura fija. La gente tendrá maneras preferidas. ¿Y qué vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar cuáles son las posibilidades para crear un campo dinámico alternativo que les permita a las personas tener entornos más ricos. ¿Se entiende hasta acá o es muy teórico? ¿Se entiende? ¿Qué tal, Edgardo, si contamos Rosa Salvaje? Para que lo puedan ver en acción. Ok, Y contalo porque hay gente que lo leyó y gente que no lo leyó. ok. Déjame, O agrega lo que quieras, sí. sí, es que quiero contarlo como para que quizás pueda ilustrar algunas de las cosas que estás trayendo y también agregar otras Sí, está. actividades, ¿verdad? Así que la historia de Rosa Salvaje es una historia de una relación de psicoterapia que tuvo una de mis estudiantes que yo supervisaba hace como una década atrás, más o menos. Y lo que el trasfondo del personaje de Rosa es que ella era una señora, debe haber tenido, no sé qué edad tendría en aquel momento, quizás 40 años por ahí. Tenía un hijo que era discapacitado, que ella se había encargado de cuidar. Pero cuando llega a la oficina, además de eso, tenía un diagnóstico clínico. Ella tenía un diagnóstico clínico más una indicación de retardo mental en aquel momento, es lo que como estaba escrito en aquella época, ¿verdad? Se usaba ese lenguaje. Y ella había sido una persona que había ido toda su vida a diferentes profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, todos con esta problemática, una que tenía que ver con la búsqueda de los servicios para su hijo y además de eso, con esta relación que había establecida con los profesionales, donde ellos la habían identificado con una persona que tenía unas limitaciones intelectuales, limitaciones cognitivas, que básicamente pues implicaban que iba a tener que vivir pues de la dependencia, ¿no? Del Estado. Entonces, cuando llega a ver a mi estudiante, las primeras sesiones, pues ahí
ella se comporta en relación con ella como una persona que tiene estas limitaciones. Se le hacía difícil articular sus ideas, era callada, retraída, se le hacían preguntas y las preguntas eran, las contestaciones eran bien cortantes, bien al grano, sí, no, etcétera, pero no había mucha elaboración en su forma de conversar y explicar lo que le estaba ocurriendo y su hija, ¿verdad? Así que cuando empezamos a conversar, una idea que yo le traje era que se posicionara o se empezara a relacionar con pues, la relación. Aquí viene, ¿verdad? Quizás una de las ideas que está trayendo Dora, ¿verdad? O así que una de las cosas que tiende a ocurrir cuando empezamos a usar los lenguajes profesionales es que los lenguajes profesionales empiezan a crear unas realidades, por un lado, que da la apariencia de que hay estas entidades, ¿verdad? Como la retardación o la disfunción o la limitación X, que son identidades que como entidades psicológicas, o identidades hasta de identidad de la persona, que es este tipo de persona, como si eso fuese todo lo que podemos decir sobre ella, pero que eso no simplemente es una atribución que usamos en el lenguaje, sino también se refleja en un modo de relacionarnos juntos, ¿verdad? Así que una persona que tiene esa identidad de ser, tiene limitaciones cognitivas e intelectuales, va a actuar como una persona que tiene limitaciones cognitivas e intelectuales. Quiere decir que va a ser breve en sus contestaciones, no va a estar, ella me decía, como los ojos perdidos en el espacio, no va a estar atendiendo mucho, le hacía preguntas, no elaboraba sus contestaciones, etcétera, ¿verdad? Así que la idea era inicialmente cómo generar otro tipo de relación, ¿verdad? Así que no sé si se recuerdan, la semana pasada una de las cosas que hablamos era la idea de que del diálogo y la conexión, de tal manera que lo importante es qué tipo de conversación podemos establecer con las personas, qué diálogo para que haya algo que fluya más, que sea más vivo y menos estos tipos de diálogos que suelen ser los diálogos entre los profesionales, que son unidireccionales, están impuestos en función de la agenda que tiene el experto o el profesional. Así que una de las cosas que empezamos que hablamos era qué pasaría si en vez de imaginarnos que esto era una sesión de psicoterapia, sino que esto fuese una conversación en una sala de espera. Así que la idea era cambiar la metáfora que estaba usando la estudiante mía en cómo relacionarse con ella. Así que realmente la metáfora no era para la señora, era para mi estudiante. No sé si se fijan, desde el punto de vista de la supervisión, parte de lo que me interesa es alterar la perspectiva que tiene el estudiante para que el estudiante empiece a asumir otra identidad, otra forma de relación, de tal manera que se descongele ese patrón rígido que hay de profesional y discapacitado y se convierte en otra cosa. Y una de las cosas que ocurre, ¿verdad? Particularmente la gente que va mucho a servicios del Estado, servicios de salud, es que tienen que esperar muchísimo tiempo en la sala de espera de los doctores, de los profesionales, y ahí se establecen conversaciones lo más interesantes entre ellos antes de llegar a la oficina del médico. Así que con esa idea en mente, la idea era que el estudiante empezara a relacionarse con ella desde esa otra óptica, ¿verdad? Esto sería lo que Dora está hablando, de crear un escenario diferente, ¿verdad? Déjame que diga algo. Fíjense Sí. qué está cambiando Edgardo con lo que está planteando. ¿Sí? Está cambiando el contexto. Edgardo dijo, en lugar de ser una consulta con los profesionales como ella lo conocía, Edgardo le dijo, mira, el contexto podría ser una sala de espera. Toda conversación tiene un contexto. Sí. ¿Ok? Entonces, muy importante poder reconocer cuál es el contexto presente y en todo caso, digamos, Sí.
cómo ajustar esa situación. En principio, cómo ajustarnos al contexto, pero también cómo desajustarnos de un contexto. Sí. Y este es el Después, contexto. Lo que sí, quiero señalar, ¿verdad? Reiterar lo que es el contexto en el que está participando la psicóloga. O sea, sí, yo no he hablado con esto no es algo que le estoy diciendo o que ella le va a decir a la señora, no le va a decir a la señora, vamos a tratar como si estuviéramos en una sala de espera. No, no, esto es para ella, para que ella se relacione con la señora de una manera diferente, no desde la perspectiva del profesional, sino desde alguien que está conversando con ella como si fuese, no tenemos esta agenda particular, ¿verdad? bueno, Era un poco déjame. alterar esa estructura de Sí, identidad. eso, pero también la señora tenía una historia clínica de 10 centímetros, a donde Sí. había aprendido todo lo que necesitaba Sí. aprender sobre sí misma Ah, a partir de la mirada de los profesionales. así O mismo. sea que lo que la señora estaba haciendo era algo que ella había hecho muchas otras veces. Tenía un ¿Sí? grado avanzado en ser Sí, paciente. de ser paciente, claro. Es como, les voy a dar otro ejemplo con el que se van a encontrar, el de una terapia, es muy linda, digamos, esta era una alumna brasilera nuestra que presentó un ejemplo. Y en la primera entrevista, la paciente le dice que tuvo varios diagnósticos, que ahora tiene diagnóstico de depresión, pero también tuvo el de bipolar y el de bipolar y había otro más, borderline. Así que ella tenía su historia respecto de sí misma armada a través de lo que los profesores, había hablado con profesionales. Después van a ver cuando vean el ejemplo, van a ver cómo se cuestiona esto, digamos, cómo lo que sucede en el proceso cuestiona esta versión de la paciente. Pero hacía 13 años o 15 años que estaba con medicación, con terapia individual, en fin. Bueno, Sí. Ok, así que sí. Hay algo también que debo decir, porque le estoy dando aquí hay dos niveles en la comunicación al hacer el relato, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo un relato como diciéndole, yo le dije al estudiante, vamos, ¿qué pasaría si? Pero lo que está ocurriendo entre ella y yo también es otro tipo de conversación. Yo no estoy siendo como directivo y serio. Estamos un poco jugando con posibilidades y con las ideas de lo que qué podríamos hacer juntos, qué podríamos hacer con ella. Y ahí es que se me ocurre, como producto de ese diálogo, esta posibilidad, ¿verdad? De qué pero pasaría. Edgardo, querido, sí, eso es lo que hacemos nosotros con nosotros mismos. Sí, Digamos, cuando nosotros estamos trabajando, estamos observando lo que sucede y estamos observándonos a nosotros en la situación. Y sí, está en nosotros, digamos, reconocer si nos está pasando lo que le pasó a la alumna de Edgardo y nosotros tenemos que encontrar la voz para decirnos, muchachos, hay que cambiar. Digamos, sí, este no es el contexto, esta no es la conversación que me está sí, llevando a una posibilidad. sí. ¿Entienden esto o es muy complicado? Ok. Ustedes tienen eso, ustedes monitorean su trabajo. Dora, Esta una conversación, pregunta. sí, sí. Si yo me doy cuenta en un proceso de conversación dialógica o terapéutico que la conversación no va para un rumbo, ahí yo me cuestiono internamente o yo me cuestiono con el equipo, con las personas que están en ese proceso, yo internamente. Podés hacerlo de las dos maneras. Ok. ¿Viste? Sí. Es con vos misma preguntándote, a ver, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué sucede? ¿Qué noto acá? ¿Qué podría ver y no estoy viendo? ¿Qué otro Sí. rumbo puedo tomar? Eso a vos misma. Y la otra es a la gente, decirles, a ver, ¿les resulta útil esto que Sí. estamos haciendo o hay otros temas, otras cuestiones que son importantes para ustedes que deberíamos estar incluyendo acá y no las estamos incluyendo? Perfecto. ¿Entendés? Sí. Bueno, De hecho, entonces, la primera es la precursora de la segunda.
Porque Sí. que la segunda asume que ya me he dado cuenta y ya he tenido ya ha habido por lo menos un diálogo. Espérate, que algo está pasando, me gustaría, que no está siendo productivo, me gustaría que fuese diferente. Y ahora es que surge la opción de comparto esto, lo traigo al grupo, lo pensamos juntos, tenemos una tradición de hablar entre nosotros para ocultar nuevas posiciones o recoger las ideas de los demás, etcétera, ¿verdad? Ahí viene lo que es como una posibilidad lo que Dora está trayendo. Pero la primera es bien importante porque si no, no habría la pregunta, ¿no? No nos estaríamos haciendo la pregunta. Déjame que ustedes entonces registran que nosotros entendemos, Edgardo entiende que es un proceso vivo, digamos, el que está atravesando, digamos, su alumna, Sí, sí, ¿no? sí, importante. Eso es muy importante, porque esa idea es lo que también les va a permitir ir buscando otras posibilidades que pueden ser exploradas, Sí, ¿sí? Que pueden ser encontradas novedosamente, que pueden ser creadas, ¿sí? Edgardo, ¿qué le está sugiriendo a su alumna? Mirá, cambia el contexto. No repitas el contexto de los médicos, a donde ella viene como paciente, ¿sí? Y vos sos el médico que diagnostica su defecto. Le está diciendo, creemos condiciones en la conversación para que suceda algo diferente. claro, ¿Se entiende? claro. ¿Se entiende lo que le estamos planteando? Y hay otro elemento también, Dora, Sí, que querido. tanto la estudiante como la paciente, ¿verdad? La participante, participan de esta misma tradición que es la sala de espera. O sea, cuando estamos hablando de la sala de espera, no es como un concepto, es que el estudiante ya tiene habilidades en la sala de espera. ¿Verdad? Sí, no, ella no tuvo que decir, pero ¿qué es lo que uno hace en una sala de espera? ¿Cómo uno hace eso? Ella ya sabe qué significa estar en una sala de espera y la gente empieza a conversar entre sí y hacer preguntas y ya ha participado en conversaciones como esa. Así que ella tiene un cierto dominio de la sala de espera también. Así que esto es un referente que es vivo para ella, no tienes que adquirir destrezas para hablar como en una sala de espera. Si no hubiera tenido esa experiencia, pues a lo mejor eso no hubiera sido una metáfora o un referente o un concepto que hubiera sido útil para ella, para mi estudiante, ¿no? Digo algo sobre Bakhtin y Sí, múltiples voces. sí, añade. Bueno, dale. Voy a añadir un concepto de Bakhtin, ¿sí? El concepto de diálogo. El concepto de diálogo, digamos, el foco del concepto de diálogo es que cuando hay un diálogo entre dos personas, las personas están participando y están creando en el momento lo que sea que es el tema del diálogo o los temas importantes que aparecen en el diálogo. ¿Qué le está sugiriendo Edgardo? Habla con ella a ver si encontrás alguna manera de construir algo juntas. Saquemos el fantasma de los miles de médicos que participaron diagnosticando a la señora y veamos si se puede crear algo así como una conversación entre dos personas que produzcan algo que sea significativo para las dos que están conversando. ¿Se entiende esto? Algo vivo, ¿sí? Algo a donde una se involucre con la otra, algo que permita encontrar un rango de vida, de experiencias diferentes que lo que se sabe de memoria sobre
la discapacidad de esta persona. Mediadores, educadores, todo el mundo tiene que hacer esto. Terapeutas. Que sea una situación de terapia es aleatorio. Sucede lo mismo si están mediando, Sí, ¿no? Absolutamente lo mismo. Entonces, el otro tema que también es importante acá, estoy tratando de meter epistemología en medio de esta situación, digamos, es la idea de que todo esto, ya lo dijo Edgardo, sala de espera, uno tuvo sala de espera, uno sabe cómo es vivir en una sala de espera, uno sabe cuáles son las voces que aparecen en una sala de espera, cómo se dirige uno a otro, etcétera. Edgardo está trayendo, si ustedes quieren, la idea de un escenario social para ver si es posible que estas dos personas construyan, digamos, un escenario social diferente que el que están construyendo. Después vamos a hablar sobre las múltiples voces, pero simplemente quiero darles, digamos, como una especie de entradita. Lo que Bakhtin dice es que toda conversación es única, ¿sí? Y está poblada de múltiples voces. Toda conversación es única cuando se está produciendo, en el momento en el que se produce y en el tiempo en el que se produce. Y al mismo tiempo plantea que nosotros como seres humanos nos constituimos en estos escenarios relacionales, ¿sí? Y que tenemos en nosotros múltiples voces que están participando de la situación. O sea que cuando Edgardo dice, ¿sabes qué? Probá la sala de espera, está trayendo voces, ¿sí? Y relaciones que la persona conoce, ¿sí? Que forman parte de otras situaciones. Entonces ella va a saber que está, por un lado, ¿sí? Atendiendo a lo que él llamaría historia oficial, entre comillas, ¿sí? Que es, sí, como la versión conocida y que cada visita al médico se le refuerza. Cada visita a un asistente social, a un psicopedagogo, se lo refuerza. Pero hay otra voz, que es la que dice Edgardo, trae otra voz y seguramente hay otras voces también que vamos a ver aparecer. La voz de la sala de espera, que quiere decir relaciones entre personas, ¿sí? Que están conversando y que están abiertas a lo inesperado de la conversación. ¿Sí? Una relación más simétrica también está invitando, ¿sí? Una relación a donde participen juntas en algo y no que ella sea, ¿sí? La profesional que dictamina y la otra la que hace siempre lo mismo cuando va a la consulta. ¿Ok? ¿Vamos bien, Edgardo, así? sí, vamos bien. ¿Les estoy Ok. metiendo demasiada Este, información o la no, pueden vamos seguir? bien. Bueno, ok. Ok. ¿Puedo Esto preguntar como- algo para interrumpirlo un momento? Sí, sí. Gracias. Si al inicio de la conversación la señora sabía o tenía una idea de para qué iba, cuál Sí. era como el objetivo de ir, Sí. si ella tenía alguna idea de eso Sí, que le logró iban, como sí, expresar. le fue a tener una evaluación cognitiva para ver si podía entrar a un programa de rehabilitación. Para eso fue. ¿No es así, Edgardo? Sí, sí. Ese es el propósito de la consulta. Sí. Y se le había solicitado que se le hiciera una evaluación para ver si poseía las capacidades intelectuales, entre comillas, para aprovecharse de un programa de adiestramiento vocacional, ¿verdad? Así que ese era el propósito, ¿verdad? De la entrevista
cuando ella llega a la terapia. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok, esto parece como la edición del director. Vamos contando la película y entonces entran las voces del director haciendo los comentarios y el equipo del director. Ok. Así que, ok, próxima escena. Me callo la boca. No, pero está bien, estamos haciendo todo. Esto es una labor Pero compartida, no solamente de puedo tuya. preguntar, Sí, puedo no, por decir eso es que me algo. está interesante, ¿verdad? Como que, porque se detiene la película aquí, hacemos los comentarios y seguimos. Pero está bien, pero es una buena manera de ilustrar como la relación entre la teoría, ¿verdad? La parte más conceptual y la aplicación. Ok, así que en la próxima escena, el estudiante va y regresa y me empieza a contar de lo que ocurrió. Hay dos cosas que están pasando, ¿no? Uno es lo que ella me va a contar, pero también yo como terapeuta o como supervisor, en este caso, también me estoy fijando en ella. Porque cuando la gente viene a hacerte cuentos, particularmente si tú eres supervisor, de lo que ocurrió, eso también es algo que está ocurriendo en la relación. Mira, yo me doy cuenta cuando las personas están más animadas, confusas, más elocuentes, menos elocuentes, etcétera. Hubo algo bien interesante porque le pregunté cómo le había ido y entonces noté que su ánimo cambió de la primera sesión. Estoy hablando de mi estudiante porque me dijo, bueno, descubrí muchas cosas de esta señora que yo no conocía porque no habían aparecido en ningún sitio que me habían dado, ¿verdad? Resulta que la señora se había graduado de escuela superior, ¿verdad? No sé cuál es lo equivalente en los distintos países de Sudamérica, pero tenía un diploma Secundario. secundaria, Secundario. gracias, secundaria. Y que entonces, nada, y había hablado sobre cómo ella había cuidado de su hija durante todos estos años, ¿verdad? Porque tenía esta hija que tenía problemas cerebrales. Y entonces, además, me dicen, oye, descubrí algo más, que la señora está lo más entusiasmada porque me empezó a hablar de su jardín. Y me empezó a hablar de las distintas plantas y flores que tiene en su jardín y que ella cultiva, etcétera, ¿verdad? Así que hay dos cosas, ¿no? Ahora de repente también cuando está la estudiante que está entusiasmada y entonces parece que la persona que tenía todas estas dificultades para hablar, esas dificultades no aparecían cuando empezaba a conversar sobre estos temas, ¿verdad? Su hija y la manera en que había cuidado de su hija y sobre su jardín y las flores, ¿verdad? Así que ¿verdad? Esto es como, vamos a decir, en vivo, estás viendo unas historias que nadie le había preguntado, nadie se había preocupado, nadie sabía de este aspecto de su vida, particularmente de del cultivo de las flores y el cultivo del jardín. Así que cuando uno ve ese cambio, ¿verdad? Alguien la semana pasada creo que hizo esa pregunta sobre ¿verdad? Estoy viendo un cambio. ¿Cómo yo sé si debo seguir por ahí? Sé que alguien la semana pasada tuvimos esa conversación, no sé si fue Olga o quién fue la que estaba trayendo el ejemplo. Pues es lo mismo, ¿verdad? Ok, pues ahora hay esa otra persona, ¿verdad? Voy a llamarlo de esta manera. Hay otra historia que está dramatizada. La persona está dramatizando, está hablando en este lenguaje bien fluido. Así que yo le dije, ahí fue mi indicación al estudiante cuando descubrió eso. Bueno, ¿por qué no te interesas en el lenguaje de las flores, ese lenguaje que la persona está utilizando y puedes pretender que tú no sabes nada de eso? Para que se produzcan dos cosas. No solamente se produce esta nueva identidad que se va alimentando, ¿verdad? Y va fluyendo y va desarrollando una expresión que no estaba ahí anteriormente, pero también se va alterando la relación entre
el experto y la persona, porque lo que la idea era que colocara a la persona en esta posición, ¿verdad? De alguien que sabe de algo, porque precisamente lo que le habían dicho toda su vida era que era incapaz. Así que parte de la idea es que es como cuestionar las descripciones anteriores e introducir otro tipo de diálogo, otro tipo de representación, otro tipo, pero que esto iba a requerir que mi estudiante pues jugara el papel de aprendiz. Entonces ahí ella dice, mira, me dijo, yo no tengo ningún problema porque yo no sé nada de flores, ¿verdad? Así que no lo tengo que pretender, realmente desconozco, ¿verdad? Así que de ahora en adelante lo que empezamos a hacer, lo que ella empieza a hacer en la terapia, es que se transforma su identidad y ahora empieza la conversación, es la conversación sobre las flores y cómo se cultivan las flores y las diferentes flores que hay en el jardín y cómo tú haces, cómo tú cultivas como una flor necesita un tipo de cuidado diferente a otro tipo de flor. No puedes tratar todas las flores de la misma manera. Y una vez una flor llega a un tipo de crecimiento, entonces la manera en que la tratas es diferente a cuando estás tratando de cultivarla para que pueda empezar a florecer. Así que ahora se empieza, y entonces ahí empieza también a haber un lenguaje, ¿verdad? La idea de Rosa Salvaje es que ella habla de sí misma, empieza a darle nombres empieza a hablar de cómo las distintas personas en su vida pues se parecen a distintas flores, y entonces ella misma dice que yo soy como una rosa salvaje porque tengo esta belleza, pero que puedo tener espinas y se le hace difícil a la gente acercarse a mí, ¿verdad? Así que la terapia entonces empieza a proceder, ¿verdad? La conversación ahora donde esta persona está hablando de sus conocimientos, su peritaje, y eso ahora empieza a evolucionar, ¿verdad? A unas conversaciones como qué hacer con esto, ¿verdad? Del aspecto metafórico, pues qué sería esto ahora en términos del proyecto de lo que sería posible para ella. No, recuérdense que la idea era una evaluación, cursos vocacionales, ¿verdad? Pues el curso vocacional y el peritaje es en las flores, es el cultivo de flores, la venta de flores, todo esto, ¿verdad? Y ahí a través de la terapia se va transformando la visión de esta señora, porque además de eso se habla de lo que ha implicado en la vida de ella el poder cuidar a su hija y qué otras habilidades eso implica, qué habilidades ella tiene, qué tipo de conocimientos ella ha desarrollado sobre cuidar a su hija, que no todo el mundo tiene por no haber tenido una situación como la que ella estaba pasando. Así que ahí se empieza a transformar también la forma en que la persona habla sobre sí misma, ¿verdad? No solamente la forma en que mi estudiante se está relacionando con ella, pero también la forma en que se relaciona con la estudiante, la forma en que se está relacionando consigo misma, lo que está diciendo, las posibilidades que ella ve que anteriormente no veía porque había estado ubicada en esta historia de alguien que tiene discapacidad, que tiene retardación y es imposible poder hay un cuestionamiento sobre si incluso algún curso vocacional valdría la pena o si era simplemente una pérdida de esfuerzo y dinero. Y ahí termina, o sea, la terapia termina, ella coge el curso, se gradúa y ahí empieza a tener una vida más independiente de la que tenía anteriormente. Ahí estamos. ¿Quieres hacer algún comentario, Dora? ¿O alguna pregunta? No, estaba pensando ¿O dejé algo quizás. fuera? No. Digamos, ¿por qué generativo? Estaba pensando que quizás podríamos dividir al grupo en algunos grupitos más pequeños y que ellos puedan
conversar entre sí sobre la diferencia que podrían encontrar entre esta manera de trabajar, ¿viste? ¿Qué es lo que encuentran? Si encuentran alguna diferencia que les haga sentido, ¿sí? ¿Les gusta esa tarea, poder hablar entre ustedes un ratito, unos 10 minutos, respecto de cómo les cae, digamos, esta perspectiva en relación a lo que ustedes conocen, lo que han hecho hasta ahora, qué encuentran de similar, qué encuentran de diferente, qué les llama la atención? ¿Te parece, Edgardo? Sí, sí, podríamos. ¿Y a ustedes qué les parece? Sí, bien. Bueno, entonces, y que nos cuenten lo que encuentran de diferente, lo que les resulta interesante, etcétera, y qué pueden hacer con esto, ¿no? ¿Qué tal, Verónica? tal? ¿Quieren grupitos de 3? ¿Sí? Grupitos de 3, ¿cuántos son? 3, Son 10, 6, 9, 10. Bueno, 1 de 4 y 2 de 3, ¿ok? Por Bueno, un rato, que puedan hablar entre ellos y seguimos después. ¿Está? bárbaro. Edgardo no lo pongo en el grupo, ¿no? Si él Eh, quiere que lo pongas, ponelo. Edgardo, ¿querés ser parte de un grupo? bueno, Tú vas a hacer, ok, pero la idea es que ellos conversen entre ellos. Entre bueno, ellos, sí. Y pues entonces déjame los ver docentes esto. que no acepten y Sí, se queden Claro, con y Sara. ok. ¿sabes qué? Ponenos a nosotros en un grupo también. Nosotros vamos a hablar sobre lo que pasó hasta ahora, Bueno, Ok, ¿ok? quédense un perfecto. segundo en la Sí. sala y ahí va. Silvia Crescini me entró a una sala. Sí, ¿Entró? Sí. Bueno, parece que sí. ¿Y Carlos Oh. ¿Y Carlos está ahí o está Carlos, congelado sí, ahora? ahí entro, Ok, ahí entro. Tiene una conexión bueno, más lenta. ok. ok. Edgardo y Si yo nos quieres, quedamos. si Sí. quieres, ok, ¿vas a dejar la grabación puesta o? Oh, la detengo.